Serie número 4. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 16. Amados hermanos y amadas hermanas, hoy veremos una porción del Evangelio de Juan, capítulo 15. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es muy interesante este versículo, porque este versículo dice: si permanecid en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, nosotros veremos lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En el versículo 5 dice: el que permanece en mí y yo en él. El versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces aquí el Señor está enfatizando Él como la palabra. Él está hablando que Él permanece en nosotros, muchas veces en la forma de la palabra. Una palabra viva, una palabra que es una persona, es una palabra que habla, que reacciona y nos fortalece, que revela. El Señor en nosotros como palabra. Y cuando Él está hablando, mis palabras permanecen en vosotros. Él está hablando de que nosotros, en nuestro relacionamiento con Él, necesitamos obedecer a esa palabra. Porque es una palabra que habla, que cuando el Señor habla, lo que Él espera de nosotros es una reacción. Aquí nosotros tenemos un principio de obediencia. Y por el hecho de que esa palabra permanece en nosotros, habla en nosotros, reacciona en nosotros, surge una reacción que es la oración. Por eso es que el versículo 7 continúa: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque esa palabra viva en nosotros va a hacer que nosotros seamos uno con Él, con el sentimiento de Él, uno con su voluntad, y va a generar en nosotros un clamor, va a generar en nosotros oración. Mire qué cosa maravillosa. Cuanto más nosotros permanecemos en el Señor y el Señor permanece en nosotros, como palabra, más el sentimiento de oración nosotros tendremos. Aquí dice: pediréis lo que queréis. Más, ¿qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos es que su voluntad sea hecha. Lo que nosotros queremos es que sus palabras sean cumplidas. La oración es el resultado de comunión con el Señor. Entonces, permanecer en el Señor también es permanecer en sus palabras.
Porque Él se presente aquí como la palabra. Permanecer en el Señor, permanecer en la palabra, es vivir esa palabra. Mire esto, cuando esa palabra está en nosotros y nosotros disfrutamos, nosotros tenemos obediencia y oración. Nosotros aceptamos la autoridad del Señor en nosotros. Nosotros aceptamos la autoridad de la palabra en nuestras vidas. Entonces, nuestra unión y comunión con el Señor es medida por la palabra. Eso es fundamental. Porque al tener la palabra es tener al Señor hablando conmigo. Y si el Señor habla conmigo, yo también hablo con el Señor. Y el Señor habla conmigo por medio de la palabra y yo hablo con el Señor por medio de la oración. Eso es algo muy importante. En la palabra que nosotros recibimos. ¿Dónde está la palabra? Ahí está Cristo. Colosenses 3, versículo 16, primera parte dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Habitar o morar. Usted usa ese verbo morar solamente para algo vivo. No, usted no dice un sofá habita en mi casa. Solamente seres vivos moran. Entonces aquí dice more en abundancia en vosotros. ¿Esto qué es? Es Cristo como la palabra, es la persona del Señor. Todavía más, hay un versículo muy interesante en Romanos 10, del 6 a 8. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo. ¿Está viendo? ¿Quién subirá al cielo para qué? Para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Esto qué quiere decir? Que Cristo está aquí como palabra. ¡Qué maravilla! Cuanto más de la palabra nosotros tenemos, más de Cristo tenemos. Cuanto más de la palabra tenemos, más comunión nosotros tenemos. Cuanto más palabra tenemos, más oración nosotros tenemos. Porque esta palabra es viva y eficaz. El Señor como palabra habla. El Señor habla y eso es palabra. Y lo que sale de su boca es vida. Palabras que son espíritu y vida. Gloria a Dios. Por eso, yo quiero disfrutar la palabra. Yo quiero hacer que la palabra penetre en mí. Yo quiero comer la palabra, porque yo quiero que la palabra de Cristo habite ricamente en mí. Amados hermanos y hermanas, esa debe ser nuestra experiencia.